el objetivo de esta charla no es mostrarles todas las capacidades de análisis espacial que tiene R, sino introducirlos a R como una ayuda más al análisis geográfico que uno puede hacer. Mi participación acá tiene que ver con estar en distintos grupos, después voy a hablar un poquito de los grupos, pero hay varios ahí abajo. El primero es R espaciales, R ladies, R envaires y otros dos que no son R, que son geochicas y geoinquietos de Argentina. Entonces lo que quiero contarles es un poco por qué uso R, cuya razón principal es que para muchos de los problemas que tengo que resolver de análisis espacial, R me brinda un flujo de trabajo que es simple y que además es programático. Como trabajo con datos de imágenes satelitales, que son series de tiempo multitemporales, ese es un área donde la mayoría de los softwares de SIC, abiertos o no abiertos, digamos, no puedo decir que hacen agua, pero hacen las cosas complicadas o hacen las cosas muy rebuscadas, y encontré que muchas cosas las podía resolver de manera muy rápida, muy sencilla y con la ayuda de toda la comunidad digamos que está detrás de este software abierto, podía hacer muchísimas más cosas que antes no podía hacer. Entonces les voy a mostrar 4 ejemplos, no son necesariamente casos de uso, pero donde quiero mostrarles un poco, bueno, qué es lo que estoy buscando hacer, algunas líneas de código para mostrar en especial las cosas que R me resolvió y algunas visualizaciones que no son las mejores porque yo sigo usando para la mayoría de las situaciones donde tengo que presentar datos cartográficos otro software, como QGIS y demás. Bueno. El primer problema que uno tiene cuando trabaja con datos de series de tiempo de imágenes satelitales es que tiene que descargar muchísima información. Y desde R está la posibilidad de usar una serie de, digamos, herramientas que facilitan esa tarea. Yo en particular uso una que se llama Modis STP, que es un paquete, o sea, es equivalente a un plugin, un complemento, desde donde puedo personalizar todos los parámetros de la búsqueda y lograr que no solamente busque esos datos, los descargue y los preprocese, sino que también me los ponga en un formato fácil de usar. Los datos de Modis vienen en un formato que se llama HDF, que es un formato que tiene toda una serie de complejidad con capas y demás, entonces uno tiene que tener un software que pueda leer el HDF, que pueda extraer las variables metidas ahí, y esto repetido N veces, tantas como fechas de toma de imágenes o de productos uno quiere usar. Entonces, este software sí requiere tener GDAL instalado, también necesita un GTK para interactuar, para hacer el modo interactivo, y si uno quiere definir áreas, necesita también otro paquete que se llama MapEdit. Pero bueno, va guiándoles a ustedes en todo. Tiene 2 maneras de entrar los datos, una manera que es, digamos, interactiva y otra manera que es no interactiva. Entonces quiero mostrarles un poco cómo es esto. La manera que es interactiva, les aparece un cuadro de diálogo donde uno puede ir definiendo todos los parámetros de búsqueda de información de estos productos, donde uno puede definir qué producto quiere, de qué sensor. Por ejemplo, yo uso mucho índices de vegetación. Entonces puedo pedirle que me busque los índices de vegetación del sensor Aqua y dentro de esos puedo definirle, bueno, qué tipo, digamos, tiene distintas opciones donde puedo ir definiendo qué variables quiero extraer de cada uno de esos productos, para qué periodo, si sé las imágenes MODES están organizadas en un sistema de teselas, si sé las teselas las puedo poner, y si no, puedo abrir un mapa y marcar dónde quiero que lo guarde, dónde quiero, digamos, de dónde quiero traer mis datos, y
puedo guardar todas estas especificaciones en un archivo, me da esa opción de guardar un archivo porque muchas veces voy a estar repitiendo eso. Este archivo está en formato JSON o JSON, como aprendí que se dice en otros lados, y tiene estos mismos elementos que están en ese cuadro de diálogo, donde una vez que uno se acostumbra, muchas veces lo único que va a estar cambiando es las fechas de inicio y de fin o alguna de cosas, algunas pequeñas cosas. Es decir, entonces una vez lo usa uno en forma interactiva y después ya directamente trabaja de modo no interactivo diciendo, bueno, este es mi archivo de opciones y puedo tener un shapefile donde le digo que, bueno, esta es mi área de búsqueda. Entonces se pone a descargar y descarga y descarga y descarga solito. Yo lo único que le di fue definir las opciones y decirle Start Processing. Y me olvidé porque ya le definí dónde quería guardar las cosas y en qué formato las quería guardar. Entonces, una vez que tenemos todo este montón, esto me lo deja guardar en un formato que es propio de R, que es un stack, digamos, de rasters, o puedo tener las imágenes, digamos, como archivos separados, que después los agrupo. Entonces, la otra parte del preprocesamiento, que también es muy cómodo de hacer en R, es armar un stack de imágenes temporales, porque se usa una librería que para todas las cosas de raster todavía se sigue usando, es una librería desarrollada por Robert Heatmans, que si alguno está en el área de ambiente o más biogeográfico, desarrolló un software que se llama DivaGIS, con su organización y demás, y es el mismo desarrollador que ha sido desarrollador de RI de montones de lugares, o sea que si Hickman está poniendo su cabeza en R, vamos por buen camino. Y lo único que quiero contarles es, digamos, llamando a este paquete, a la librería de este paquete raster, hay una única línea de código donde le dice que haga un stack de una lista de archivos que son todos los que guardé durante la descarga. Y con eso generé todo mi stack de datos. En este caso eran la variable EBI. Y si yo le pido que me describa ese stack, que es esta otra línea de acá, me cuenta, que eso es un raster stack, me dice las dimensiones, en este caso lo que eran 3600 por 7200, tiene todos estos elementos así como píxeles individuales y tiene 188 capas temporales. Y otros datos más de la resolución y me tira los nombres y los valores mínimos y máximos de los 6 primeros capas. El stack en realidad es una lista de capas, es como que si yo tuviera listados todos los elementos de mi serie en un único, digamos, archivo. Y usa esa lista para ir procesando. Pero esto, como lo primero que hace, lo único que tiene que hacer en realidad es de saber qué está en la lista, lo hace rapidísimo. No necesita generar el stack físico como todas las cosas. Lo que sí tiene es que hay dos maneras de tener archivos, digamos, multicapa. Uno se llama brick y otro se llama stack. El brick pone todo en memoria. El stack va a guardarlo, digamos, en un lugar físico y lo va a acceder como un archivo temporario, pero físicamente. Ejemplos de, en este caso es simplemente le estoy pidiendo que de esa lista me plotee, para que yo vea cómo son las cosas, los elementos 10 a 12. En esta otra, en cambio, le pedí elementos que son discontinuos, lo que está en la capa 1, la 4, la 8 y la 12. También puedo pedirle que de 3 capas cualquiera me haga un ploteo como RGB. También puede ocurrir que me olvidé de definir un área de interés, pero puedo definirla, el paquete raster tiene una opción que me permite elegir una extensión, que esa función se llama drawExtend, entonces uno hace dos clics para definir el rectángulo contenedor de esa área y puede usar esa extensión
para recortar la imagen, que esa es la función crop. Entonces, en este caso, en una misma línea, puse que haga el crop del stack y del mapa que tenía puesto antes, saque la extensión. Pero también podría haber entrado un polígono u otra cosa, u otro raster, y usar esa extensión, ese cuadrado mínimo contenedor, el bounding box, como extensión. Entonces tengo ahora esta zona más pequeña, que como es lo suficientemente, digamos, pesa poco, la generó y la puede subir a memoria y tenerla en memoria para trabajar. Y eso es un raster brick. Y lo que me interesa es que uno tiene todas estas especificaciones de las características de este raster multicapa, las puede usar después haciendo referencia a estas propiedades para, digamos, alguna otra cosa que necesite. Si quería recortar, bueno, va a usar extend para recortar otra capa en función de esta extensión. Una de las cosas que tiene es que para muchas cosas es realmente, en las demás software, suele ser un parto, que es cosas sencillas como calcular la media de un stack temporal. Entonces, la media de este stack, en este caso, yo tenía un stack de 188 y voy a usar solamente 15 años. El ejemplo era un stack de variables una por mes. Entonces le digo que me calcule la media de mi stack solamente considerando la capa de la 1 a la 180. Entonces, esa simple línea de código ya resolvió horas y días de trabajo con cualquier otro software de SIG. Entonces, la primera, que es poder hacer toda esta descarga programática dentro del mismo software, el poder armar fácilmente el apilado stack de imágenes y hacer cosas como calcular una media y graficarla. En este caso, para graficar, hay otros paquetes que tienen más opciones para ver las cosas más lindas. Por ejemplo, el paquete RasterViz de Oscar Perpiñán, que también es otro desarrollador con temas de análisis tempoespacial, y entonces puedo hacer algo un poquito más lindo, pero si no, puedo grabarlo y plotearlo en otro lado. Si, en cambio, muchas veces yo estoy trabajando y quiero saber, bueno, quisiera tener que esa serie de tiempo estuviera desestacionalizada, entonces para eso yo tengo que calcular para cada píxel y cada, digamos, periodo de interés, cuál es su media, cuál es su desvío estándar, eso, digamos, trabajarlo con respecto a la fecha que estoy queriendo ver, y con eso, bueno, voy a tener la anomalía, y no les puedo decir el tiempo también que uno tarda en desarrollar el script en lo que venga para hacer esta tarea y que procese y mire todas las cosas. Bueno, con una de las paquetes que se llama Remote, que es desarrollado por aquel grupo, por Apple Hands y colaboradores, uno tiene este paquete Remote, tiene una función que se llama DESeason. Y el DESeason hace justamente eso que quiero y le tengo que decir, bueno, DESeason de mi stack de multitemporal, en este caso 1 a 180, porque tiene que ser múltiplo en este caso, del número de meses que hay en el año, por el número de periodos que tiene el año. Entonces yo quiero decirle que para cada mes me calcule la media y el desvío, y para cada una de las imágenes que tengo, según su mes y su año, calcule la anomalía. Entonces todo eso lo resolví con una línea de código. Yo trabajo con ambientes de humedales, entonces en general me suele interesar la localización de áreas que presentaron anomalías negativas, porque son zonas donde o se secó o se llenó de agua, y eso no da, esto que estoy mostrándoles es un índice EBI que me mide cuánto de vegetación hay. Entonces yo puedo pedirle que de ese stack de anomalías me calcule todas las que son menor que 0 para cada una de esas capas y me las sume. Entonces yo quiero saber, bueno, ¿dónde tengo esas anomalías negativas acumuladas? De vuelta, una línea de código
Y acá, bueno, pongo ejemplos de anomalía en un mes y la suma de anomalías negativas. En este caso a mí me interesaba ver, bueno, este es un lugar que yo esperaba para esos años que tuviera más, pero tuvo menos. Ese lugar en ese momento estuvo todo tranquilito y en cambio resultó ser más seco y tuvo menos anomalías esta zona del delta que las esperadas. Hay montones de opciones para trabajar en temas de usando algoritmos de análisis de aprendizaje automático, y en particular yo voy a hablarles de lo que la mayoría no tiene, casi todos tienen para trabajar con clasificadores, es decir, tengo una muestra y con esa muestra entreno mis datos y después predigo al conjunto. Pero lo que la mayoría tiene menos oferta es de algoritmos para análisis, digamos, no supervisado. Entonces los ejemplos que puse van a estar en esa línea. En general, siempre como vamos a estar usando otros paquetes, los rasters los tengo que transformar al formato que ese paquete pueda aprovechar, entonces, que puede usar. Entonces, la mayoría implica transformar ese stack multitemporal en una matriz, donde cada fila de esa matriz corresponde a un píxel. Y lo que vamos a tener representados son cada píxel, cada fila tiene una serie de tiempo de cada uno de los píxeles. En general, digamos, previamente, que yo no lo mostré, uno tiene siempre que chequear, controlar que todos los datos sean correctos. Pero uno particularmente, muy importante cuando uno está trabajando ¿cómo se llama?, en aprendizaje automático, es saber si ese algoritmo tolera o no tolera tener datos faltantes o datos vacíos o datos nulos. Entonces, siempre generalmente vamos a decirle, bueno, transformarme todo ese stack de rasters en una matriz, y a esa matriz me voy a fijar todos los que no tienen datos nulos y guardo todos esos píxeles que no tienen datos nulos en un objeto de R, en este caso lo voy a llamar I. Después voy a liberar toda esa matriz sacándole todos aquellos que son nulos. Y ahora les voy a contar por qué hacemos esto. Cuando uno, entonces, ahora quiero hacer, por ejemplo, una clasificación no supervisada usando el algoritmo K-means. El algoritmo K-means lo tengo en el paquete cluster y me toma una matriz. Entonces, ¿cómo hago este algoritmo? Yo acá puse las opciones mínimas. Mi EBIMAT, pero ya clasificada, que hice, apliqué un K-means a mi EBIMAT, que va a tener 20 clases, hasta 100 iteraciones y un mínimo número de píxeles para armar un grupo va a ser de 10. Entonces, esa línea hizo el K-means, pero ahora yo lo quiero ver espacialmente, ¿sí? Entonces, lo que hago es, tomo un raster que puede estar vacío o tomo uno cualquiera de otro lado, del mismo, digamos, no de cualquiera, sino uno de los que usé para tomar ¿cómo se llama? Para generar la matriz, y sobre ese primer raster lo que voy a hacer es le voy a volcar todos los valores de los grupos. Como usé esos mismos datos para definir cuáles tenían valores nulos, ahí no les va a poner nada. Entonces, con ese I que habíamos dicho, simplemente le digo que los valores de clúster los vaya copiando en cada uno de los I. Y con eso le pido que, bueno, ahora me haga el ploteo de la clasificación. Como ven, no le pongo lo que me da en este caso por defecto, pero uno, si quiere, puede exportar esto y llevarlo, por ejemplo, en formato TIFF a otro software y hacer un mapa mucho más agradable. También podemos usar este raster para usar otras funciones de gráficos estadísticos que tiene R, que no necesariamente son geográficas. Las más lindas están dadas con ggplot, que toma raster, que toma datos georreferenciados, pero muchas veces uno, bueno, no quiere aprender otro paquete más y directamente se lo lleva a QGIS y lo
lo plotea, lo dibuja ahí. Algo parecido con esa también, una matriz donde tenemos cada fila es un píxel y tenemos la serie de tiempo para cada píxel, podemos usar redes neuronales, en este caso no supervisadas, que es lo que se llama las redes neuronales, digamos, autoorganizadas, o también se le llaman redes de Kohonen, y el paquete Kohonen me permite calcular esta red no organizada, que se llaman SOM. Y en este caso también tenemos bueno, no se ve acá, pero es también, le pido que haga un SOM de la matriz, defino cómo va a ser esa red y qué características va a tener esa red. Es una red de 4×5 hexagonal. Hay muchas otras cosas que uno le puede definir. Y una vez que ¿cómo se llama? Se estabilizó la red, puedo pedirle que me grafique, por ejemplo, cómo fue la evolución durante el entrenamiento hasta que se estabilizó y no cambió más. O otra cosa muy importante, que es cada una de esas neuronas acumuló píxeles que estaban próximos entre sí, teniendo el mismo tipo de comportamiento temporal en este caso. Entonces, si yo le pido que me dé, digamos, la situación promedio de cada neurona, lo que voy a tener es el patrón temporal típico asociado, digamos, a esa neurona. Y tiene justamente una forma de presentarlo donde yo muy rápidamente puedo ir viendo qué cosas tienen patrones distintos. Esto puedo trabajar y probar otras configuraciones neuronales, o puedo trabajar con un número grande de neuronas y a su vez hacer una clasificación, un agrupamiento jerárquico para, digamos, encontrar todavía grupos de neuronas más similares. Y eso, de vuelta, teniendo cada uno de estos es un patrón, obtuve los patrones, puedo predecirlos sobre el stack completo. Entonces, defino de vuelta cuáles van a ser mis datos de entrenamiento, que van a ser todos los elementos que tiene esa matriz, y le voy a decir que me prediga, usando el modelo predicho, la matriz y me lo prediga en todas las filas. Está bien, son de vuelta dos líneas de código para generar la predicción. Eso de vuelta, si quiero, puedo transformarlo ahora en un, ¿cómo se llama? En un nuevo raster. Ese raster lo puedo graficar o lo puedo exportar a otro lado. El último ejemplo que les quiero dar es que podemos hacer también fácilmente visualización con leaflet para los que no somos y recién aprendimos antes de ayer, como es el tema de movernos con leaflet, y para eso hay distintos paquetes. El paquete que a mí me resulta más fácil de usar es el que se llama TMAP, que tiene dentro de sus opciones un modo que llamamos estático, donde podemos hacer cartografía muy linda, también con ese esquema de una gramática de capas, pero una de las cosas interesantes es que tiene un modo interactivo, donde los datos se muestran en leaflet y le podemos configurar, acá los puse tal cual estaban, ¿no? Entonces puse un raster donde definí que en una capa me presente el raster de K-means, y en este caso, como las paletas pueden no ser muy abundantes, puedo incorporar paletas, otros paquetes que tienen paletas, como por ejemplo la Viridis. Entonces, uno lo puse en la paleta Viridis, el otro lo puse en la paleta Magma. No, en Plasma lo puse. Entonces, cuando estas dos líneas de código, puesto en modo View, me abren una pantalla donde me muestra el leaflet con las cosas que yo le puse. En este caso le puse 2 capas. Por defecto me aparecen juntas las dos, acá tienen una cierta transparencia, pero si abro las capas, me figuran, digamos, por un lado que tengo por defecto 3 opciones de mapa base, y las 2 capas que yo puse, que las puedo tildar o distildar, y eso lo puedo poner lo puedo exportar como HTML y distribuirlo para que otros puedan interactuar de otra manera. También uno puede
personalizar mucho más las características que se van a mostrar en el leaflet, como decirle, bueno, quiero un mapa base fijo y definir cuál es el mapa base, o también uno puede exportar el HTML y terminar de personalizarlo a gusto fuera de R. Entonces, quiero un poco dar también, hacer en estos minutitos propaganda al grupo donde soy, digamos, no soy la fundadora, pero soy una de las administradoras, que es el grupo que se llama R Espacial. O en criollo acá decimos somos respaciales. Es un grupo de Telegram muy dinámico, muy abierto, ya somos como 275 miembros. El grupo se empezó como un desprendimiento de discusiones en QGIS, de todas estas cosas que no podíamos hacer con QGIS. Y bueno, se abrió Gabriel Gaona de Ecuador, abrió el grupo y empezamos a crecer y no tenemos ni siquiera un año. Empezamos a principios de agosto del año pasado. También, como les decía, soy parte de otras comunidades. Esta es mi comunidad principal, pero también formo parte de R Ladies, que es un grupo donde es un espacio, digamos, dedicado a mujeres para aprender en un entorno, digamos, controlado y de mucha confianza, cómo usar el lenguaje R y cómo discutir sobre problemas varios de mujeres. R en Baires es un grupo, digamos, abierto, digamos, no tiene a cualquier tipo, digamos, de identidad de género. Geochicas y Geoinquietos. Para los que quieran, tengo si me queda un ratitín más, les muestro nada más cómo queda el leaflet generado, el HTML leaflet generado. Este es el mismo leaflet que les puse ahí, entonces podría elegir tener de fondo OpenStreetMap y si nos ayuda puedo poner uno solo. ¿Sí? Para que no es una... Y lo que tiene es que, bueno, uno puede... Estos son datos que tienen un píxel de 5 kilómetros, así que son muy groseros. Hay una capa que, bueno, yo soy un poco histérica con los datos, pero hay una capa que no verifiqué y que me quedó cortada y vino de otro lado y se metió ahí, pero no importa, es un detalle. El objetivo no era hacer el análisis de la información. Así que bueno, es nada más para... Después veré, ya aprendí cómo hacer algunas otras cosas, entonces veré cómo le cambio, dónde pongo las leyendas. Bueno, muchas gracias a todos y estoy abierta a preguntas. La idea es que R no es un cuco solamente para los nerds que nos dedicamos a la estadística, sino que tiene un montón de cosas muy útiles y muy aprovechables para montones de situaciones y uno puede incorporar alguna cosita más. Hay interfaces, digamos, en processing de QGIS, tienen para trabajar con R y bueno, quizás en el próximo me anime a dar un taller. O desde Geoinquietos o desde Geolibres brindemos algo para vincular QGIS con R. Bueno, ¿preguntas? En realidad quisiera saber qué consejos puedes dar, porque R, digamos, venimos escuchando hace rato y te pica el bichito de aprender R. Para el que no sabe nada, digamos, más allá de la comunidad en Telegram y todas otras ayudas, ¿qué consejo darías vos para empezar el camino a aprender R? Uno puede aprender las cosas en forma totalmente, digamos, aleatoria, o podés empezar con una pregunta. Vos estás buscando algo que te resuelva un problema. Si entras a R de esa manera, la primera vez va a ser semidura, quiero decir, vas a tener que ir por distintos lados buscando qué necesitas poner para que te lo resuelva. Y vas a empezar a interactuar con distintos IDEs que te facilitan el trabajo con R. Uno es RStudio.
que RStudio lo compró Microsoft en esa movida de tener, pero es un lugar, es una, digamos, una IDE para trabajar con R muy, muy útil, porque es muy fácil programar, hacer los scripts, hacer montones de cosas desde ahí. Uno puede hacer notebooks como los hace en Python, con Jupyter. Entonces uno puede tener todos sus programitas y el hecho de poder tener tu script donde vas probando y ensayando cosas, ese es un camino de aprendizaje buenísimo. Está lleno, como todas las cosas, hay no solamente 10.000 tutoriales, sino todos los paquetes en general suelen estar muy documentados y la documentación en general para R se la llama viñetas. Entonces uno busca la viñeta y la viñeta o la ayuda y eso va a darte montón de información. Hay libros que están por ahora en inglés, hay uno que se está traduciendo y hay otra comunidad que se llama R para Ciencia de Datos en Español, que está traduciendo uno de los libros más importantes que hay de Ciencia de Datos de R al español y está, bueno, en proceso, ya está bastante avanzado, se lanzó ayer, pero la semana que viene algo que se llama, una iniciativa que se llama Datos de Miércoles, que los miércoles nos juntamos a analizar datos en distintas partes del mundo y en castellano, pero buscan Datos de Miércoles en Twitter y eso va a aparecer. Está Geocomputation with R, te diría que es uno de los mejores. Mañana va a estar, hay cosas más fáciles de abordar, por ejemplo, con problemas que tienen que ver con demografía y demás. Mañana va a estar dando un tutorial Antonio Vázquez Brutz, que él tiene un libro, es súper didáctico para dar, así que hago propaganda. Mañana va a haber varias presentaciones muy lindas de aplicaciones de R, pero en particular Antonio va a dar un tutorial, también va a dar un tutorial sello de corrientes. Hay varios que van a darles una primera entrada. Pero como todas las cosas, si tenés un objetivo claro y empezás por ahí, es un poco más sencillo. Porque vos empezás queriendo, bueno, quiero ver cómo cargo los datos, cómo cargo vectores para analizarlos de tal manera, cómo cargo un raster para analizarlo de tal manera. Entonces ya empezás con 2 preguntas derivadas de tu objetivo final, muy concretas y que vas a poder resolver. Y vas a ir descubriendo que, bueno, todos los datos en R los podés transformar llamemos en lo que se llama genéricamente, en vez de llamarlo una tabla, se llama un data frame, porque tiene particularidades y hay formatos de los datos geográficos que justamente en R trabajan de una manera que los hace muy cómodos para hacer todo tipo de análisis. Bueno, no hay por qué. Muy buena la presentación. Quería saber si hay alguna opción para procesar R, utilizar R, pero en la nube. Hay 2 en realidad. Una, yo en general siempre está todo lo mío sesgado a datos temporales o espaciotemporales, así que puede haber otras cosas que las desconozco. Hay una que se llama SITS de Gilberto Cámara, que es el desarrollador principal de Spring, que ya está también en R. Entonces él está desarrollando una serie de paquetes para poder trabajar con datos de los servidores de INPE. Después hay otra iniciativa de la Comunidad Europea que se llama STARS, es el paquete STARS, y que incluye no solamente raster, sino también datos, digamos, de tipo censal, es decir, datos temporales que están en formatos vectoriales u otros. Son todos 2 iniciativas en desarrollo que tienen cosas hechas y otras cosas que todavía no están resueltas. Son realmente cosas muy, muy recientes, pero bueno, la idea es ir en ese camino de poder procesar con servidores de geoprocesamiento que están en la nube. Así que, bueno, no sé si hay alguien más que... Bueno, gracias a todos por haber venido a esta charla.